El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Toda profesión tiene su lado oscuro y la ley no es la excepción. Para todos tus problemas legales está el abogado maldito, donde la justicia la ponemos para llevar. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a su programa El Abogado Maldito. Hoy, miércoles 17 de enero del 2024, ya hemos iniciado consecutivamente a lo largo de este año el programa aquí en El Abogado Maldito. Como siempre los saluda pues su servidor, el licenciado Diego Mendoza, que es el Abogado Maldito, en su programa de 3 a 4 de la tarde. Hoy el día tenemos a una persona, un amigo mío, un licenciado, bueno, es un gran amigo que conozco hace muchos años, pero que aparte, pues ya ha tenido una extensa y una gran y vasta experiencia en materia del derecho del trabajo. Él es el maestro José Alfonso Aparicio, muchos lo conocemos como Pepe Aparicio, y bueno, pues ya había estado con nosotros en algunas otras ocasiones, aquí en El Abogado Maldito, hablando también sobre temas del trabajo. Estuvimos incluso en algún momento durante el periodo de la pandemia, pues cuando hicimos el programa, ahora sí que cada quien desde la sana distancia en diferentes espacios. Y él también ya habíamos hablado también con una compañera que también ha estado aquí, la maestra Noemí Monroy, y que ambos pues son especialistas en derecho del trabajo. Y habíamos hablado sobre este tema del teletrabajo y bueno, evidentemente pues toda esta modificación que se vino con respecto pues a las condiciones sociales y humanas que se generaron después de la pandemia y que bueno pues dieron la apertura a formas diversas de trabajar, generando pues condiciones jurídicas, condiciones sociales pues completamente distintas a las que se tenían comúnmente habituales. Y bueno, también se reestructuró pues la forma de generar y bueno, de trabajar por medio del uso de las tecnologías audiovisuales, y que bueno, pues hoy en día pues se siguieron utilizando y pues muchas personas siguen trabajando de esta forma, de forma remota, que también ha generado pues otro tipo de cambios, porque bueno, por ejemplo, en algún momento lo vamos a hablar aquí, el tema de la gentrificación, pues vino a traer pues fenómenos en diferentes partes del mundo, como el tema de la gentrificación, ya que bueno, pues no es necesario que una persona se tenga que trasladar a una oficina en algún punto cuando puede trabajar desde cualquier parte de donde quiera, en una cafetería o en cualquier parte del mundo, cambiarse de domicilio, ya que pueden trabajar por medio del internet, por medio de las aplicaciones tecnológicas, y bueno, pues esto ha generado grandes cambios. Les voy a leer un poquito la semblanza del maestro José Alfonso Aparicio. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, la Universidad de Castilla de la Mancha en España, en la Universidad de la Margarita en Venezuela y por la Corte Americana de Derechos Humanos. Ha impartido cátedra en materia laboral en diversas universidades nacionales y de Latinoamérica, como la UNAM, el Infotec, la UMSNH, la UIC, la CUEC y la Universidad de Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá, entre otras. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social y de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es miembro del comité editorial de la publicación en la última jurisprudencia laboral editada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Organización Internacional del Trabajo. Así también es articulista de SPR, informa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano y ha escrito en diversos libros, colectivos y revistas científicas nacionales e internacionales, todas en materia del trabajo. O sea, es un experto en el tema y sobre todo ahorita pues es un expertazo en el tema del derecho del trabajo. Mi querido Pepe, ya hablé demasiado preámbulo con respecto a las condiciones en las que nos encontramos hoy en día y bueno, del tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, amigo?
Muy bien, muchas gracias, Diego. Gusto en saludarte y a tu respetable audiencia. Qué gusto estar de nuevo por acá. Muchos saludos. Qué bueno, amigo. Pues mira, pues seas muy bienvenido aquí. Ya hemos hablado, hice un pequeño preámbulo sobre este fenómeno de lo que es el teletrabajo. Creo que en alguna ocasión ya habíamos hablado sobre este tema. En ese caso creo que nos acompañó la licenciada, la maestra Noemí, que también es amiga en común y que también es parte de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y la Metropolitana, en la cual también soy miembro. Este, y bueno, amigo, pues vamos a ver qué es el teletrabajo de entrada y cómo se encuentra regulado en nuestro país. Muchas gracias, Diego, nuevamente. Mira, el teletrabajo en términos generales es una forma de deslocalizar y en ese sentido de flexibilizar las relaciones de trabajo para su ejercicio, para su realización. Y se hace principalmente deslocalizando de un centro de trabajo determinado y generalmente a elección del trabajador se elige una sede distinta para realizar el trabajo a través o por medio de tecnologías. Esto es un concepto con estos elementos que platico, genérico, que así se maneja en el mundo con algunas características diferenciadas, pero en México se creó un nuevo artículo a partir del 11 de enero del 2021, que es el 330-A, a partir de dentro de un capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, que es nuevo, que contempla ahora la figura de teletrabajo y contempla una definición que es la que yo y algunos laboralistas hemos criticado, porque dice que es sí la deslocalización, es decir, fuera del centro de trabajo, a elección del trabajador, pero el uso de la tecnología ahí es solamente para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el empleador. No significa que el uso de la tecnología sea para el ejercicio del trabajo en sí mismo. Es decir, algunos abogados hemos señalado que la definición del 330A puede incluir trabajos que no necesariamente son con tecnología, pero son a distancia y el patrón monitorea o da instrucciones a través de tecnología, lo cual se parecería mucho al trabajo a domicilio que ya existía en la Ley Federal del Trabajo. Están manejando como conceptos similares con respecto al tema porque bueno, yo este tema de trabajo a domicilio yo lo podría entender desde la perspectiva de yo voy a trabajar a la casa de una persona, no como que yo trabajo desde mi domicilio. Y el tema de lo que, bueno, ahorita me estás comentando es el tema del uso de las tecnologías, donde las personas pues hacen sus funciones laborales desde sus respectivos domicilios, o sea, no tienen que ir a hacer el trabajo a otro domicilio. Bueno, yo así lo entendería, o cómo lo podríamos manifestar. Tú que comentas que ya se entendía de esta manera. Sí, bueno, es que, ¿qué ocurre? Que el trabajo a domicilio generalmente se le asignaba, y así en el mundo, la categoría de quien realizaba manufacturas fuera de un centro de trabajo determinado. Por ejemplo, se les da la materia prima generalmente a unas costureras y en su casa producían esas materias primas y a partir de una fecha llegaba el patrón y la recogía. A esto que te digo, que es más de manufacturas, de productos hechos no con tecnología necesariamente o no vigilados a través de tecnología, se le conocía como trabajo a domicilio. Luego, en el 2012, hubo una reforma muy cuestionada en los últimos minutos del sexenio de Calderón, y ahí, entre otros cambios, se introdujo en la parte del trabajo a domicilio que se podrá usar la tecnología. Y entonces a partir de ahí muchos dijeron que eso ya era un verdadero teletrabajo. Y ahora, en el 2021, se crea un capítulo especial que es el 12 bis para el teletrabajo, y ya se dice que es el contacto y mando con el patrón a través de tecnología. Lo que señalamos algunos abogados es que no es solo el contacto y mando, sino es la realización a través de trabajo por medio de tecnología, porque de otra manera se parecería a este primer concepto que te señalo de trabajo a domicilio, que dicho sea de paso, son discusiones jurídicas, estimado Diego, que en realidad
podrían salvarse, pero cuando analizamos más la legislación, si me permites un comentario adicional a lo que preguntaste, vemos que la legislación mexicana tiene algunas oportunidades de mejora. Por ejemplo, es cierto lo que dices, la pandemia incrementó el uso de tecnología para poderte comunicar con el patrón y seguir, para quienes pudieron conservar el empleo, manteniendo su empleo a distancia. Pero lo cierto es que la reforma de teletrabajo excluye a las personas que teletrabajan en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque dice que no aplicarán las obligaciones del teletrabajo que contempla la ley cuando se use de forma ocasional o esporádica. Y lo que muchos patrones pueden aducir en una pandemia es que se usa la tecnología y el trabajo a distancia de manera ocasional o esporádica por un decreto presidencial o del Consejo de Salubridad General, y por tanto no aplica la obligación de pago de luz, de silla ergonómica, de internet, etcétera. Entonces, por eso es que muchos consideramos que la reforma está trunca, entre otros temas, por este tema que te platico de la pandemia. Sí, porque ahorita como lo estás comentando, el pago del internet, el pago de tu equipo, por ejemplo, supongo que tienes que comprarte un teléfono con ciertas condiciones o una cámara web con ciertas condiciones. El internet tiene que tener cierta velocidad, tienes que tener pues a lo mejor un equipo de sonido, herramientas que te permitan en el momento pues difundir lo que estás haciendo, las luego supuestas llamadas juntas, las reuniones, los famosos memos, y todo eso pues entra por cuenta del trabajador y el patrón pues se lo ahorra, ¿no? Es así, aunque yo he sostenido que aun cuando incluso a veces no aplique la reforma de teletrabajo, sí hay obligaciones de acuerdo al 132 de la Ley Federal del Trabajo que son comunes, y entonces el patrón siempre en cualquier relación de trabajo a distancia o no, pues debe proporcionar las herramientas de trabajo. Entonces ahí hay una discusión. Lo que pasa es que no dice de manera explícita qué herramientas, ¿no? Y en el teletrabajo, pues sí tienes razón, el internet, una silla ergonómica, no es lo mismo trabajar con la silla del comedor, que muchos lo hicieron y que pues te genera, no está hecha para pasar grandes horas frente a una computadora. Además, debo decirte, es también muy clasista o muy, ¿cómo decirlo?, muy elitista la reforma, porque sabemos que hay zonas donde puede no llegar el internet, donde incluso donde cambias el pañal de tu hijo es donde comes, o donde haces la tarea y donde atiendes al trabajo en una computadora porque vives en un espacio muy reducido, o hay mucho hacinamiento en ciertos lugares donde se vive con muchas personas. Esto está muy relacionado con los empleos pobres. Por eso muchos decimos que es un trabajo una modalidad de trabajo un poco elitista para quienes pueden lograrlas realizar. No estoy diciendo que no tenga sus pros, tiene sus pros y también tiene sus contras dependiendo las temáticas y los casos en particular. Por ejemplo, te pongo otro caso interesante. El de las personas con movilidad reducida, pues es muy bueno que hagan teletrabajo porque los puedes incorporar al mundo productivo desde su casa, ya que no pueden moverse con facilidad o no tienen una pierna, o etcétera, etcétera. Entonces, claro que tiene sus ventajas. La cosa es que hay una regulación verdaderamente potente para proteger pues a la persona que trabaja, y no que sea una forma de evasión de responsabilidades laborales, o que si de por sí ya hay trabajadores precarios, los manden a su casa sin herramientas de trabajo y sin posibilidad incluso de que puedan reputar que tienen una relación de trabajo o de organizarse sindicalmente. De eso no se trata, ¿no? Eso que estás comentando con respecto a que son temas de carácter elitista, incluso el tema de lo que habías comentado con respecto al esquema de, bueno, porque también yo abrí el programa diciendo por lo que hace a este fenómeno de la gentrificación, que lo he visto con muchas personas que se están viniendo a trabajar a la Ciudad de México.
que dan oportunidad de que muchos extranjeros estén trabajando en la Ciudad de México o en cualquier lado donde ellos se encuentren, ya que sus funciones laborales ya no necesitan estar en una oficina o en un punto determinado, que en efecto pues genera otro tipo de condiciones para aquellas personas que están pues desempeñando sus funciones. Y como tú lo comentas, digo elitista porque al final del día, como tú lo estás comentando, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, este fenómeno pues sí está impactando también socialmente, porque muchas zonas se están viendo como siendo habitadas por extranjeros que realmente están viniendo a trabajar a la ciudad. O sea, como te lo comento, vienen a trabajar a la ciudad, pero trabajan para otras empresas, aunque están habitando en otro punto. No sé en este punto qué tipo bueno, si las reformas que tenemos, que yo considero que tal vez no sería así, más bien sería como un tema como de turismo, o no sé cómo tú lo puedas entender, porque sí ha generado pues estos cambios trascendentales. Y con respecto a las herramientas que se tienen, en efecto yo sí he visto que pues ha sido complicado, porque muchas personas, la mayoría de algunas personas que las conozco que hacen teletrabajo, pues trabajan en su comedor, o sea, ni siquiera tienen como un espacio específico. Y luego pues muchas de ellas también son adultos adultos que tienen a sus hijos, y sus hijos están ahí caminando. Hasta en su momento, no sé si te acuerdas que llegó a pasar en algunas entrevistas que se han hecho, donde pasan a la persona, al ponente que está hablando, y el niño está corriendo de un lado para el otro, ¿no? Este tipo de cosas que también se pueden dar en este esquema del teletrabajo. Y las personas con movilidad reducida que tú comentas, pues la verdad, aunque suena ideal, me doy cuenta de que tampoco se ha garantizado que las personas pues tengan estos beneficios laborales, porque también es muy complicado que una persona con movilidad reducida tenga un trabajo con estas dimensiones. Bueno, al menos en lo que nosotros hemos visto, tuvimos en su momento, aquí tuvimos a la directora del Instituto de Discapacidad, y hablamos también de este tipo de fenómenos, de la invisibilización de las personas con discapacidad, que bueno, muchos de ellos se encuentran desempleadas por sus condiciones físicas en las que se encuentran. Creo que tuvimos un pequeño problemita técnico. Vamos a ver si podemos volver a enlazarnos con el maestro. Ahorita vamos a ver si podemos volver a... Precisamente hablando del teletrabajo, este son una de las complejidades que estamos como viendo hoy en día con respecto a estos fenómenos, ¿no? Que estamos viendo en este momento, donde, bueno, sin querer pues pasan este tipo de situaciones. A ver, permítanme 2 minutitos. A ver si podemos retomar la llamada con el maestro. Ah, excelente. Me comentan que creo que ya está el invitado. Y bueno, como lo comentábamos fuera del aire, precisamente, pues estábamos hablando de este tipo de cosas que llegan a suceder. Por ejemplo, ahorita una desconexión que pueden darse o cuando estás en una conferencia o en una reunión o algo por el estilo. Querido maestro, ¿todavía te encuentras ahí? Bueno. Ya hubo un problema técnico, hablando del teletrabajo, lo que comentaba. Perdóname, Diego, estos son los inconvenientes justo del teletrabajo. Pero sí alcancé a escuchar todo lo que comentaste, solo este último tramo de medio minuto. Realmente lo que dices es muy, muy interesante. Si me permites algunos comentarios de esto, yo iría de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. El primer tema que mencionabas de la gentrificación es muy interesante. Te voy a decir por qué, y para beneficio de tu audiencia, porque fíjate que en general este tema se estudia más en los temas inmobiliarios, ¿no? Que sube el uso de suelo de las ciudades porque encarecen los servicios, y al encarecerlos expulsan a los habitantes tradicionales de esos lugares y obligan a que vengan personas de otros lugares y empiecen a poblarlos. Entonces las personas más pobres empiezan a vivir en las urbes de las ciudades o expulsarse, y tendrán eventualmente que venir a las ciudades a trabajar porque los trabajos están concentrados y eso también eleva el uso de suelo,
pero ya no se verán beneficiados de vivir en una cercanía a su empleo o a la propia ciudad. La verdad es que eso es un tema de planeación incluso del propio Estado, de dónde deben estar los centros de trabajo, que no estén concentrados en las ciudades. Por ejemplo, hay ciudades políticas como Washington, D.C., que ahí sí que solamente personas participando en su mayoría en actividades políticas, y es una ciudad política nada más, o mayormente destinada a los poderes de la Unión en Estados Unidos. Aquí en México, pues vaya que tenemos un desorden y las grandes ciudades concentran a grandes empresas, son los nodos de producción, y entonces eso encarece los servicios, agotan los recursos naturales, perdemos mucho tiempo en los traslados, en las grandes aglomeraciones, congestión vial, y esto pues también repercute en la calidad de vida y en la propia productividad de los trabajadores. Pero bueno, más allá de este comentario global, pues sí, vaya que puedes combatirlo a través del teletrabajo. Pero irónicamente mencionas tú que hay personas que hacen teletrabajo de otros países y que se vienen a vivir a México porque trabajan a distancia. Y fíjate que eso es muy interesante porque volvemos a la regulación del 11 de enero del 2021. Nada dijo del trabajo de extranjeros que laboran en territorio nacional o de extranjeros contratados por empresas mexicanas aunque laboren en otros países, o de nacionales que son contratados virtualmente para trabajar con empresas internacionales. Nada se dice, y vaya que hay algunos artículos de la ley Faldajo, pero que son muy anticuados. Por ejemplo, que dicen que cuando vayas a laborar físicamente a otro país, pero te contratan en territorio nacional, necesita aprobarlo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son casos distintos al tema del uso de la tecnología y trabajar a distancia. Entonces, vaya que valdría mucho la pena que existiera una regulación sobre este tema. No la hay. Te anuncio que no la hay, que hay muchas dudas sobre esto. Se emitió después una norma oficial mexicana que entró en vigor el año pasado, pero también te anuncio que no hay nada respecto a este tema. Entonces, ya te advertía que la pandemia, el trabajo en el extranjero, el tema que todavía no toco, pero de datos personales, etcétera, etcétera, no se dice mucho. Y luego, si sumas a que no hay muchos incentivos, como tú dices, que las empresas realmente, por ejemplo, tengan un incentivo fiscal por contratar a personas con movilidad reducida en esta modalidad, pues es muy difícil que se use como una herramienta de inclusión de otro grupo de la población. Y luego si sumas la brecha digital que ya comentamos, o la brecha de género, pues bueno, vamos viendo que las empresas que pueden usar esta modalidad, pues son empresas, ¿cómo decirlo?, pues muy grandes, como la empresa farmacéutica y estas industrias, pero no es para las armadoras automotrices, no es para las costureras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, vaya que es un tema muy interesante analizar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las ciudades y desde el punto de vista de la organización misma del trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo es algo muy interesante, porque la pregunta ya no es cuánto se trabaja, ¿no? Ahora vengo regresando de un curso en España y lo que nos decía un funcionario español del Ministerio del Trabajo es no cuánto, sino cuándo y cómo se trabaja. El cuándo y cómo es muy interesante y quizás más importante que el cuánto. No solo el tiempo, sino la calidad de ese tiempo, las necesidades para concentrar ese tiempo, o el tiempo que se requiere para lograr un objetivo, ¿no? Que es distinto a simplemente cumplir con una jornada de trabajo. Precisamente ahorita lo que estabas comentando y regresando al tema del elitismo, no todos los trabajos pueden realizarse de forma remota a través de las tecnologías digitales. La mayor parte, por lo que me estás comentando y por lo que está saliendo ahorita, bueno, a relucir, son trabajos, la mayoría son relacionados también con los mismos temas tecnológicos, por lo que ahorita acabas de comentar.
que muchos de las personas que están trabajando de forma remota pues se dedican también pues a medios tecnológicos. Muchos, la gran mayoría son publicistas o son personas que trabajan en plataformas de redes sociales, por lo que ahorita acabas de comentar. Aunque supongo que hay otro tipo de trabajos que también se manejan de esta manera. No sé si los contables o otro tipo de diseñadores. También está el famoso esquema del freelancer, pero creo que ese es muy diferente, ¿no? Querido Pepe, bueno, porque creo que también es un tema que está como muy apartado, ¿no? Ya que muchas personas pues también utilizan estas tecnologías como a distancia para realizar ciertos trabajos, pero lo manejan como por contratos en específico. Y bueno, ellos a su vez creo que subcontratan a otras personas que les ayudan, porque digo, sí es todo un fenómeno laboral el que se está manejando en este momento. Y reitero, no todas las empresas ni todos los tipos de trabajo pueden realizarse de esta manera. Y bueno, a nivel internacional, pues no sabemos también, o no sé si se tenga pues eh, no sé, em, un target, una idea de cuántas personas mexicanas están trabajando para empresas extranjeras. Mira, todas las preguntas que haces son extraordinarias porque fíjate bien, esto último que preguntas, no conozco una estadística, no hay muchos datos oficiales. De hecho, las cifras de brecha digital y todo esto, hay algo del INEGI, pero no tan específicas en el tema de lo que mencionas. Pero además, y además que sería muy importante para entender al mercado laboral, pero además te voy a decir algo. Mucho de las personas que teletrabajan, como mencionaste, los freelancers y demás, no son trabajadores que son considerados subordinados, es decir, que les aplique la Ley Federal del Trabajo. Son considerados como socios, como trabajadores autónomos, como emprendedores, ¿no? Pero en realidad, en muchas de estas relaciones en las que hay uso de tecnología y trabajo deslocalizado, vaya que sí hay un trabajo subordinado simulado. Y te pongo el ejemplo del trabajo en plataformas, ¿no? De plataformas digitales, desde los choferes de ciertas compañías, servicios de transporte, pero también de repartición de comida, todos estos servicios que sí les manda la instrucción, un algoritmo de dónde recoger la comida y a dónde dirigirse para entregar la comida o llevar el transporte de una persona u otra. No pueden elegir como un taxista independiente o como un negocio local, sino son intermediarios que les da la instrucción el algoritmo. Y sin embargo, en esas relaciones están deslocalizadas, es decir, no hay un centro de trabajo, no hay, se usa la tecnología para dar una instrucción, pero sin embargo, no se consideran trabajadores subordinados. Entonces, vaya que hay una oportunidad también para usar esta reforma dentro de todos sus huecos para decir, oigan, en esas relaciones también hay subordinación y por tanto debería de aplicar las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo y por tanto algunas relaciones obligatorias del propio teletrabajo, como es proporcionar el equipo de cómputo, la conexión a internet, el pago de luz, etcétera, etcétera. Es decir, no pensemos solamente el teletrabajo como un tema de estar dentro del domicilio o un lugar fijo, también implicaría el moverte al estar deslocalizado fuera de una relación laboral. Por eso yo recientemente te presumo, estimado Diego, que como sabes yo me titulé en la maestría en la UNAM y ahí mi tesis fue sobre el tema. Y ahí hice una propuesta de avanzar hacia un modelo global de una regulación del trabajo a distancia que incluyera no solo a los teletrabajadores, sino al trabajo en plataformas y cualquier otro tipo de trabajo a distancia, incluyendo al sector privado, pero también al público, es decir, a los funcionarios públicos que por la pandemia tuvieron que teletrabajar, como son los profesores de educación pública, de primaria, de secundaria, o incluso estas prepas públicas, en las que no tenían la regulación, no se rige por la Ley Federal del Trabajo, sino por otras leyes burocráticas, como es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y nada se dijo. De hecho, te anuncio que hubo un diputado y un grupo de senadores que exhortaron al Ejecutivo
a que usara por analogía la reforma del teletrabajo, porque tú sabrás que hay figuras en derecho laboral burocrático que toman por supletoriedad algunas figuras de el derecho laboral del sector privado. Entonces, vaya que hay muchas oportunidades por avanzar, pero tienes razón, estos trabajadores autónomos, estos que se dicen socios o que se dicen emprendedores, pues a veces no lo son tanto, no porque no tengan el interés o a veces la flexibilidad de decidir algunas cosas, sino porque se reciben instrucciones y aunque no les marquen un horario, para llegar a una meta o una ganancia digna, requieren trabajar muchas horas, incluso más allá de una jornada normal de 8 horas. Entonces, vaya que sí, hay mucha necesidad de regular estas relaciones y el teletrabajo puede ser una óptica para laboralizar este tipo de relaciones que se escapan a la tipicidad del derecho del trabajo. Y además te voy a decir otra cosa. Antes muchos laboralistas decían que esta relación de teletrabajo se había hablado ya desde los años 90, en el 2000, había habido regulaciones, pero la pandemia vino a poner un eje distinto a las relaciones de teletrabajo, vino a poner que el trabajo a distancia ya no es solo una modalidad más, sino que puede ser una modalidad para la sobrevivencia de la salud del propio teletrabajador. Porque ahora se pone en tensión, tener trabajo no implica lo mismo a preservar la salud, porque en tiempos de pandemia ir al trabajo era ponerte en riesgo de un posible contagio. Y ahora esta armonía entre trabajo y salud podría encuadrarse perfectamente con las relaciones a distancia, y que hay científicos que afirman que la pandemia por la COVID-19 solo es la primera de muchas que vamos a vivir en este siglo XXI tan ajetreado, con otras enfermedades y con otras pandemias que desgraciadamente se anticipa, pueden provocar de nuevo la reclusión domiciliaria de cientos de trabajadores. Y si sumas a eso que hay ciertos países con atraso tecnológico, pues ya te imaginarás que habrá muchos que puedan perder el empleo o que se precarice el empleo. Muchos que tienen un empleo formal lo perdieron y ahora tienen que ir a ser trabajadores de plataformas donde no se les reconoce la seguridad social, una relación de trabajo, repartición de utilidades, derecho a vacaciones, porque no son legalmente todavía considerados como trabajadores. Habría que pelearlo judicialmente, y los laboralistas tenemos mucho trabajo, pero laboralistas con convicción social, ¿no? Como somos nosotros, estimado Diego. Mi querido maestro, exactamente como lo comentas, la pandemia vino a traer muchísimos cambios y no es la primera, según que se va a venir en este siglo. Van a haber una serie de cambios trascendentales. La tecnología evolucionó a pasos agigantados por las necesidades de continuar pues con las producciones, y bueno, porque de alguna manera se tenían que generar ingresos para que la gente pudiera pues continuar con sus vidas. Como lo comentabas también, pues muchas personas que pudieron conservar sus trabajos lo hicieron de forma distanciada. Muchas personas se dieron cuenta, sobre todo las empresas se dieron cuenta, pues que hay bastantes ventajas en tener trabajadores a distancia. Y también tú acabas de comentarlo cuando hablamos ahorita de la gentrificación, de la sobrepoblación de las ciudades. Cuando cuando estableciste pues el tiempo de distancia de una persona que se lleva hacia su oficina y de su oficina hacia su casa, que en términos de la ley federal del trabajo, pues tú sabes más del tema, tú eres experto en la materia, pero pues se entiende que también esa distancia pues puede ser considerada como horas de trabajo, aunque no lo han cuantificado de esa manera, que una persona que viene, por ejemplo, del Estado de México y se hace 2 horas de camino para llegar a su oficina a la ciudad, o hasta 4 horas en algunas ocasiones pueden ser. Tengo entendido que hasta llegan a ser 6 horas de puro transporte diarios, ¿no? Extras a su espacio de que van a estar dentro de su oficina constantemente. Y que bueno, sí, el teletrabajo viene a beneficiar eso, ¿no? Sí. Mira, lo que mencionas se inscribe, o yo lo escribiría, dentro de lo que conocemos los laboristas como el tiempo de trabajo.
El tiempo de trabajo es algo muy, no sé si la palabra sea gelatinoso o elástico, porque mira, fíjate que las interrupciones entre jornada y jornada son interrupciones que a veces tienen ciertas excepciones en la relación laboral. Por ejemplo, si te vas de la empresa a descansar para suspender la relación de trabajo, la jornada hasta el día siguiente, resulta que te pueden llegar a hablar y decir, oye, la empresa se está incendiando y tú eres el único que tiene la llave de la entrada. Entonces te trasladas inmediatamente, porque es una obligación que dice la Ley Federal del Trabajo, una excepción al derecho al descanso que de interrumpir tu jornada en auxilio cuando estén en riesgo tus compañeros. Entonces llegas, das las llaves y ahora el traslado que haces de regreso, que es un traslado doble por esta emergencia, por esta eventualidad, pues debería de reputarse no solo horas extras, el hecho de que ya pasaste dentro de la empresa adicional, sino el traslado que ocupas y el dinero que gastas por regresarte, porque no es un dinero contemplado dentro de la jornada regular. Entonces, por eso algunos contratos colectivos tienen estos pagos adicionales. Por ejemplo, conozco el contrato colectivo de CFE y tiene una hipótesis de este tipo. Pero hay otras cosas. La interrupción para tomar tus alimentos. Si los tomas dentro del espacio laboral, se considera que no interrumpiste y hay una reputación de horas extras. Ahora, es cierto, estos tiempos de traslado se terminan porque incluso, aunque no había discusión si el traslado era parte de la jornada de trabajo, actualmente no lo es, sí había la protección de los famosos riesgos de trabajo in itinere, que es en el trayecto, ¿no? De tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Pero con este cambio de modalidad, cuando ya estás haciendo trabajo a distancia, en teletrabajo, pues hay duda cuál sería el riesgo de trabajo. Ahora la norma oficial medio lo reputa, te dice cómo integrarlo, no te van a hacer una inspección en tu casa, tienes que acudir directamente al médico. Hay duda qué consecuencias puedes sufrir en riesgos. Además hay duda de que si puedes negociar o no la jornada flexible o no, porque nada dice la ley. Entonces, si cumples una jornada de 8 horas, lo cierto es que hay menos posibilidad a veces de evidenciar que trabajaste más tiempo, salvo que lo envíes por medio de un correo, etcétera. Pero a veces es un texto que tienes que entregar máximo al día siguiente a las 12 del día. Entonces, no estás reputando ni reportando los avances, sino solamente el producto final. Y hay trabajadores que hacen el cálculo que no les va a dar el tiempo, aunque ya hayan terminado la jornada. Entonces se la pasan toda la madrugada en el mismo espacio de su departamento, trabajando hasta terminar para poderlo entregar a las 12 del día siguiente. Y estas horas de trabajo adicionales, pues no se reputan ni se protegen. Hay unas propuestas, por ejemplo, en Chile, muy interesantes, de un foro en el que estuve, que se baja el servidor de toda la empresa. Es decir, ya nadie puede enviar correos ni recibir. Y entra esta idea en el tiempo de trabajo, algo muy famoso, el tema de la desconexión digital o desconexión laboral, que no es solo que no tengas la obligación de contestar fuera de tu jornada, sino que no tengas ni siquiera la posibilidad de recibir información, porque a veces hay trabajadores que se desconectan y dicen, está desconectado, pero yo le mando a las 12 o 1 de la madrugada la tarea y él que la vea en su jornada. El problema es que como lo traen en celular y ve que llegó una nueva tarea o un nuevo incidente o un nuevo comentario a su trabajo, pues ya no duerme tranquilo, ya no está tranquilo porque sabe que tiene ese pendiente, se levanta temprano o es más, no descansa y lo hace en ese mismo momento. Por eso el derecho a la desconexión es ni siquiera poder recibir comunicación. No es que tú no puedas verlo en cualquier momento, sino que ya no la recibas después de la jornada, y para eso que se cierre el sistema, que se cierre el correo, que si alguien lo manda fuera de la jornada de trabajo, llegue hasta el día siguiente hábil laboral. Y quizás poner un canal de contacto solo de un jefe cuando sea una emergencia debidamente justificada o que te vayan a pagar las horas extras. Pero esto debería de estar regulado. Acuérdate que las relaciones laborales, por un lado, son muy flexibles,
en la posibilidad de negociar horarios, jornadas, etcétera. Pero por otro lado, pues el asadón por el mango lo tiene el empleador, pues porque es quien decide el modelo de negocio. Y si no hay una legislación rígida en qué reglas sí y qué reglas no, pues tenemos la posibilidad, la puerta abierta al abuso. Lo cual no se quiere, y no estoy estigmatizando a los empleadores que usen la modalidad, pero hay abusos. Por ejemplo, yo sé de algunas empresas, bastantes, que se asesoran por despachos de laboralistas patronales, y lo que recomiendan es que hagan trabajo solo 2 días a la semana en la modalidad de teletrabajo, y los demás 3 días los hagan presencialmente. ¿Y por qué lo hacen así? Porque la Ley Federal del Trabajo, además de lo temporal o esporádico que te dije, tiene una cláusula que dice que quien no haga menos del 45% del tiempo laborado en una modalidad distinta al teletrabajo, no se reputa como teletrabajo. Entonces, aunque hagas labores mixtas, algunas a distancia y otras presenciales, si no computas el 45% del tiempo, no es considerado teletrabajo, y por tanto el patrón no tiene obligación de pagar internet, luz, silla ergonómica, ¿no? Entonces, ahí está este tema que los abogados decimos que en las letras chiquitas están los detalles, ¿no? Está el diablo en los detalles, en las letras pequeñas. Como dices tú, como dice tu programa, El Abogado Maldito, que muchos me preguntaron, oye, ¿por qué se llama El Abogado Maldito? Y ahora yo sé que tú eres el que hace las preguntas, pero me preguntan, ¿será por el entrevistador o por el tema del entrevistador? Ándale, es porque somos el abogado maldito y tenemos que hacer las preguntas más complicadas. ¿Pero es por el entrevistado o por el tema? Es es el programa en sí, para ver diferentes temas, ¿no? Se ven diferentes temas. Porque fíjate que había el abogado del corbatón, que era un mito de un abogado que se comía las hojas de las audiencias, etcétera. Entonces dije, a lo mejor tiene una historia personal, pero no, ¿verdad? Es el tema global. Es un tema global, exactamente, nada de un tema personal. No, pues mira, ahorita acabas de comentar varios temas, de hecho podemos seguirla, salieron varios temas muy importantes que estás comentando, que incluso no se ven solamente en el tema del teletrabajo. También lo he visto en el trabajo oficinista convencional, previo a la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. ¿A qué voy? Es muy común que ahora con las tecnologías se hagan grupos de WhatsApp, se hagan grupos de Telegram, se hagan grupos de diferentes medios electrónicos, en donde está pues el equipo de trabajo de diferentes oficinas, y el jefe a cualquier hora, o sea la hora de trabajo, digamos que empieza a las 9 de la mañana constantemente, y bueno, a lo mejor terminan a las 6 de la tarde. Pero el jefe necesita información a las 7 de la noche, necesita información a las 8 de la noche, necesita información a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana ya está solicitando información, ya necesita que los trabajadores estén al pendiente del teléfono, y si los trabajadores no están al pendiente del teléfono, el jefe se enoja, se pone histérico, y eso es muy común, o sea, es constante, y es un tema que he visto en diferentes situaciones laborales, y bueno, también en diferentes sectores de la producción, en donde tiene uno que estar al pendiente al 100% del teléfono, y si no contestas, pues hay una histeria colectiva y una histeria de quién fue el responsable, y todo el mundo se pone intenso, y bueno, el jefe directo pues a su vez está siendo presionado pues los jefes que están atrás de él, ¿no? O sea, es una práctica, bueno, que al menos en nuestro país se está dando, no sé si en otros países tú que sabes o has conocido con respecto al sistema de derecho comparado en materia laboral, o estos fenómenos que son sociales, no sé si en otros países se dé, pero al menos en nuestro país sí se da, de que previo a la pandemia sí tenías que estar al pendiente del teléfono, o sea, tener tu teléfono celular a toda hora, si en correos electrónicos, estar contestando los correos electrónicos en cuanto te llegaran, aunque fueran después de tu jornada laboral. Y bueno, durante el periodo de transporte, como te comentaba,
de que las personas pues viven, se hacen literalmente, sí, se hacen hasta 3 horas de camino a su casa de ida y 3 horas de regreso, en total da un extra de 6 horas de distancia para llegar a sus zonas de oficina, porque resulta que la persona competente para el puesto que se está solicitando en ese punto vive del otro lado de la ciudad, que es un fenómeno pues general que se da, por eso tanto tráfico, por eso tanto caos, de que las personas tienen que movilizarse de un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad, ¿no? Y que bueno, son distancias y en ese inter los jefes están presionando para que les den respuesta. Eso cuando no hay teletrabajo, es decir, cuando tienen que ir a la oficina a dar resultados. Ahora, cuando fue este fenómeno de la pandemia, también se dio de que como las personas están en sus domicilios, en teoría pues no tienen por qué llegar tarde porque pueden conectarse a las 9 de la mañana, digamos que es un tema convencional, y bueno, para muchos empleadores no está trabajando, no es gran esfuerzo, entonces vamos a cargar todavía aún más el trabajo a estas personas que desde las 9 de la mañana les están exigiendo, después de su hora de que terminan, digamos que terminan a las 6 de la tarde, siguen trabajando y como tú lo comentas, sigue este trabajo porque empiezan las presiones, empieza la sobrecarga, aparentemente porque no ha habido producción. Y tú acabas de decir, sí hay producción, pero no se está cuantificando ese periodo extra, ¿no? Eso del derecho a la desconexión es un tema que se puede manejar previo al teletrabajo y durante el periodo del teletrabajo de los negocios que se necesita. ¿Tú cómo lo ves? Claro, le acabas de dar a un tema fundamental, estimado Diego. Resulta que estos derechos como el de protección de datos personales o el de desconexión digital, pues no es exclusivo de un teletrabajador. Es lo que nos preguntaban mucho, oigan, ¿qué el derecho a que tu empleador te moleste fuera de la jornada por medios tecnológicos o no tecnológicos es un derecho del teletrabajador exclusivamente? Pues la verdad es que no. Todos estos derechos deberían de ser horizontales, son derechos al descanso en términos generales. Descansar no es solo tomar vacaciones, sino interrumpir la jornada y ir a la jubilación. Estos son derechos al descanso. Y entonces, pues incluye la desconexión digital a cualquier trabajador. Pero además, te voy a decir algo, tiene que ver con algo que los laboralistas conocemos como ciudadanía laboral. Es decir, que dentro del ámbito laboral no tienes solamente derechos como trabajador, sino tienes derechos como persona en general y además los derechos dentro de la empresa. Por ejemplo, de tú estar dentro de la empresa, pues quizás tienes un familiar enfermo que tengas que estar monitoreando y demás, y pues hay una discusión que si no hay una política de estar todo el tiempo pegado a la computadora en un lugar fijo, pues puedes eventualmente ver tu WhatsApp, ver cómo sigue tu familiar, tu hijo, tu padre, tu abuelo, etcétera, porque no dejas de ser una persona dentro del trabajo y tener preocupaciones más allá del mundo laboral. O recibir una llamada, ¿qué tan vital puede ser como ir al baño, no? Claro, hay trabajos que requieren más concentración y más dedicación, como es, por ejemplo, un controlador aéreo, ¿no? Pero aún así, que un controlador aéreo no puede surgirle algún problema como un infarto o algún tema médico repentino, que tiene que tener un sustituto, un suplente. Es decir, aún en estos trabajos de exhaustiva concentración se requiere tener un suplente o un piloto aviador que le pasa algo al piloto, bueno, tiene que entrar el copiloto para suplirlo en caso de una emergencia. En fin, lo que te quiero decir es que es cierto que los derechos fuera de la empresa incluyen al ejercicio dentro de la empresa. A veces se moldean. Por ejemplo, el derecho a la privacidad, a veces se moldea si trabajas en una empresa de oro. Hay escáneres tan precisos que a veces llegan a ser tan invasivos que al salir por un filtro, el escáner ve hasta tus genitales, ve atrás de la ropa y todo. Y ha habido casos judiciales en el mundo de qué tan legítimo es la violación en la vida privada de estos trabajadores y en qué contextos es válido. Por ejemplo, qué tanto fuera de la jornada de trabajo también el patrón tiene derechos y obligaciones.
Un ejemplo es que tú que sabes mucho del tema de los deportistas, pues resulta que hay algo que me han contado que se llama las concentraciones, ¿no? Y que es que previo a un partido se restringe a los jugadores su libertad de tránsito, se les concentra en un lugar y se les restringe además no tener relaciones sexuales. Y dicen que hay un tema del desempeño, de no hacerlo, en fin, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad y el mando y dirección de un empleador para restringirte una cosa tan íntima como esto? Entonces, vaya que fuera de la jornada de trabajo hay responsabilidades que hay que ver qué tan proporcionales son. O, por ejemplo, que un piloto aviador no pueda tomar fuera de la jornada de trabajo porque 24 horas antes, si no, no pasa el antidoping y no puede subirse a pilotear un avión. ¿Esto es legítimo? Pues parece que sí, pero tu responsabilidad llegó fuera de la jornada, es decir, esto que tú puedes hacer lo que sea fuera de la jornada no es tan cierto. ¿O qué pasa si tú tuiteas en un Twitter abierto como trabajador, siendo aeromozo, que ojalá el presidente de la República que viaja en tal vuelo se caiga? Eso lo hizo una aeromoza de una aerolínea mexicana y que después de tuitearlo la despidieron. La despidió. Oiga, ¿qué tanto su libertad de expresión está limitada, aunque fue fuera de la jornada y con sus medios propios y en una red propia, privada, aunque es de acceso público? ¿O qué tanto un médico o cirujano que le desea la muerte al presidente de la República y que es de un hospital cardiólogo público, de un hospital público, aunque sea una eminencia, tuitea que desea que el presidente da unos términos médicos ahí, como que le fue a dar un infarto cuando fue su último incidente? Ahí no se le despidió, tengo entendido, a este doctor, pero ¿qué tanto se ve restringido un trabajador fuera de su jornada en sus medios propios? Y viceversa, ¿qué tanto los medios propios como un celular o una computadora propia o prestada por la empresa puede ser monitoreada durante la jornada de trabajo? ¿Qué tanto el empleador puede escuchar las conversaciones del trabajador aunque esté dentro de la jornada de trabajo? Y a esto va sumándose el principio de proporcionalidad. En algunos casos sí, en otros no. Digo, estoy dando quizás algunos ejemplos en los que quizás estoy dando imprecisiones porque los casos en particular tuvieron algunos matices, pero estoy ejemplificando un poco para que se entienda qué pasa con la relación de trabajo fuera de la jornada y dentro de la jornada. Incluso te pongo un tema adicional, estimado Diego. ¿Qué pasa con los trabajadores que fallecen? Los datos personales de las personas fallecidas. Bueno, es un derecho laboral en específico porque es un tema de protección de datos, pero sus prestaciones post-mortem le tocan a las personas a las que él haya designado y que no mantienen una relación de trabajo con el empresario, con el dueño de la empresa, pero que sí el dueño de la empresa tiene una responsabilidad frente a ellos a causa de una relación de trabajo. Todo esto tiene que ver con el tiempo de trabajo, es decir, cuándo concluye y cuándo pervive una relación de trabajo y sus consecuencias. Entonces, todos estos dilemas que son muy interesantes están inscritos también en las discusiones de teletrabajo. ¿Qué tanto te puedes desconectar? ¿Qué tanto puede haber controles y qué tanto no? La verdad es que nuestra regulación, vuelvo a insistir, como te dije al principio, pues es nimia, es muy deficiente y habrá que impulsar ya sea una mejor reforma global en temas de datos personales, de trabajo a distancia, y también que los poderes judiciales interpreten esta reforma de manera más favorable a los trabajadores. Mi querido maestro, pues ya prácticamente se nos acabó el programa. Dejaste muchos temas ahí pendientes que ojalá lo podamos retomar en algún programa que puedas volver a venir. El tema sigue siendo bastante amplio. Faltan muchísimos temas que discutir para una regulación pues más completa con respecto a esta situación. Y bueno, conforme va pasando los tiempos van cambiando muchas situaciones. Hay temas que me gustaría como comentarlos, pero ya no tenemos tiempo, como el tema de los deportistas. Hay infinidad de violaciones a los deportistas profesionales que luego podremos platicar, ¿no? Porque sí son inmensos.
Pero bueno, eso lo dejaríamos como para otro programa si pudiéramos hablarlo en su momento. Sin más, mi querido maestro, pues dejamos aquí, pues hasta aquí, para que aquellos que estén interesados en este tema, pues podamos retomarlo con el maestro en algún otro capítulo que podamos abrir con respecto a este tema dentro del abogado maldito. Y pues no sé si quieras dejar algún comentario y bueno, quieras mandar algún saludo y tus redes sociales para que te puedan contactar. Y bueno, pues dónde estás colaborando para que te puedan ver y te puedan leer, maestro. Encantado, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues escribo cada 15 días aproximadamente en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Si ustedes ponen SPR Informa en internet, lo encuentran y ahí encuentran la sección de mis columnas. Estoy en Facebook y en Twitter como José Alfonso Aparicio, en Twitter, hoy X, ¿no? José Alfonso AB, y tengo una página donde pueden consultar mis artículos y participaciones, que es alfonsoaparicio.mx. Y nada más una aclaración, yo no soy abogado maldito, soy y somos, Diego, abogados benditos, ¿no? Porque o somos un mal necesario, pero vaya que también los abogados necesitamos acompañar las mejores causas y no solamente encubrir o ver cómo darle la vuelta a la ley, sino buscar, en mi caso, por ejemplo, como laboralista, pues la mejor dignidad del hombre que trabaja, ¿no? Usando un poco de referencia solo para hacer una broma, el nombre del programa, que además es muy llamativo, y inmediatamente dice uno, voy a ir al abogado maldito. Exactamente, mi querido Pepe. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, en Radio Lex, en el programa El Abogado Maldito. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde. También vamos a tener un tema interesante en materia fiscal y tributaria. Bueno, saben que esta es la especialidad de la facultad. No sin antes pues hacerles mención de que pueden checar pues los cursos, los talleres, las prácticas, así como las licenciaturas, los doctorados y las maestrías que se brindan en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Sin más, nos despedimos, querido amigo. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Esperamos que todas tus dudas hayan quedado resueltas. Si no, espera la próxima emisión de El Abogado Maldito, donde la justicia la ponemos para llevar. Hasta la próxima.